Un poco la realidad del estado de La Guaira, precisamente en esta época, en este momento de lluvias, pero también de cómo se vive esta amenaza a la soberanía nacional desde esa entidad costera precisamente. Pero más allá de la actividad que desarrollan los pescadores y las interferencias que han tenido, ¿qué otras afectaciones hay precisamente para esta entidad? Entendemos con respecto a los territorios donde no hay mar, bueno, hay estados fronterizos donde ha sido reforzada la seguridad, donde se han tomado otras medidas, donde precisamente esas zonas de frontera generan una situación un poco de vulnerabilidad para el territorio venezolano, pero el gobierno, pues, a través de los diferentes organismos de seguridad, ha tomado las previsiones. Con respecto al estado de La Guaira, que es mar, que es zona costera, ¿cómo se vive esta situación desde otros aspectos? Bueno, hay otro elemento también que no solamente tiene que ver con la destrucción, el asesinato de ciudadanos colombianos, trinitarios y venezolanos cerca de las costas venezolanas, sino también podemos hablar de incertidumbre, producto que la economía es muy susceptible a este elemento. Entonces, cuando un país está amenazado con una serie de buques por fuerzas extranjeras fuera hacia sus costas, al borde de sus costas, eso empeora una situación de posibilidades de inversión, de flujos de caja. La situación económica empeora, porque la incertidumbre reina en ese momento. Por eso hoy vemos esa carencia del flujo constante de dólares, producto de que mucha gente viene y almacena o ahorra en dólares. Vemos cómo hay un dólar paralelo, un dólar USDT, hay estos elementos de incertidumbre que vuelven a la crisis económica venezolana aún más difícil. Y eso es uno de los puntos. Otro, lo que te decía el segmento anterior, yo he hablado con pescadores de mi estado, de La Guaira, y me han dicho que tienen miedo de salir a alta mar a pescar, producto de que no saben qué podría pasar. Y no solamente pasa en las costas de La Guaira, también en otros estados como Falcón, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta. Pude ver un breve reportaje de la BBC donde mencionaba testimonios de personas que viven del día a día, porque tanto en La Guaira como en muchos estados costeros hay pescadores que viven del día a día, salen, pescan y vuelven a su casa con comida y recursos para sus hogares. Bien, precisamente hablas de quizás la agudización de una crisis económica en el país, pero el gobierno a través de sus diferentes voceros de alto gobierno ha informado cerca de alrededor de 17 trimestres de crecimiento constante. Quizás esto ha representado un paliativo para lo que era esta época de crisis, pero volvemos al estado de La Guaira y te pregunto porque precisamente aquí se encuentra uno de los puertos más importantes para el país. Ya estamos en esta época de cierre de año, donde se espera también la llegada de importantes cantidades de mercancía, volumen de mercancía, de materiales, de alimentos, que deben llegar precisamente por este puerto de La Guaira, uno de los más importantes para nuestro país. Aun cuando no eres especialista en el ramo económico, vives en esta entidad y por supuesto conoces esa realidad de a pie y lo que se escucha con respecto también a esa afectación en materia de traslado, de materias de aduaneras y puertos. Claro, es que los guaireños sabemos de eso porque simplemente hace falta ver al mar y ver cuántos buques hay afuera. Yo con 12 años que iba al colegio, podría contar los buques por decenas. Hoy por hoy no se puede. Hoy por hoy una mano, me sobran dedos para mencionar los buques que tenemos afuera esperando entrar a nuestro puerto. Es una realidad visible, no puede escondérsele a nadie esa realidad. Y en base a eso yo creo que hace falta incluso mayores incentivos desde ese punto de vista. Y otro elemento que te diría, yo creo que tenemos que pasar de esa economía de puerto, donde la materia que viene desde el exterior de nuestra nación, desde otros países, es más económica o más fácil de traer que producir en Venezuela. Yo creo que el gobierno nacional tiene que tener una política agresiva en el campo venezolano, en el llano, y todo ahí, esas tierras donde se produce mucho. El caso de La Guaira, Carayaca, que es la parroquia más grande de Latinoamérica, inmensa en su posibilidad de agricultura. Y la costa, la parroquia Carbado, como también es. Y eso lo ves a lo largo y ancho de todo nuestro estado, de todo nuestro país. Ves la posibilidad de surtir y alimentar a nuestra nación. Y ahí es donde el gobierno nacional tiene que enfocarse. Si hay una amenaza a la soberanía nacional, estamos en contra de la destrucción de peñeros, sean ciudadanos venezolanos, colombianos o trinitarios, cual sea. El asesinato de personas simplemente y lanzarles misiles no es una solución al problema del narcotráfico. Peor.
es la barbarie por encima del el debido proceso. Pero también el gobierno tiene que enfocarse en solucionar los grandes problemas que vive nuestra ciudadanía, el problema económico, el problema de la luz, el problema del agua, los servicios básicos. Ahí es donde tiene que enfocarse también, más allá de rechazar y prepararse porque hay una flagrante amenaza a la soberanía nacional. Diputado, precisamente está en ejercicio en este periodo de la Asamblea Nacional que finaliza ya al cierre de este año y ha sido reelecto para el periodo que inicia. Se instala la nueva sesión el próximo 5 de enero de 2026. Habla de esos problemas del ciudadano, de esos problemas cotidianos que no solamente, bueno, recaen en las instituciones de gobierno. También hay unos voceros que han sido votados, que han sido electos para atender esas necesidades. ¿Cómo está la priorización de esa situación para lo que será la nueva Asamblea Nacional? Porque se entiende que se ocupa el tiempo también en la defensa de la soberanía, se ocupa el tiempo en la atención, en lo que tiene que ver con oposición y problemas políticos, pero atendiendo a esos problemas que menciona, ¿cómo está esa priorización? Nosotros, por lo menos de Avanzada Progresista y los bloques opositores, en estos 5 años, hemos enfocado nuestros esfuerzos no solamente a rechazar lo que pensamos que el gobierno está haciendo mal, sino también a apoyar las políticas que creemos que son prioridad para la gente. Hablamos del tema de salario, repito, servicios públicos, etcétera. Hay una ley que tiene que ver, ahorita que la está impulsando mi colega Carlina Riechi, que tiene que ver con la sanción penal a los que lastiman o dañan a los animales sintientes, entiéndase las mascotas. Son temas muy sensibles para la gente y en este nuevo periodo de la Asamblea Nacional vamos a seguir enfocando eso, soluciones para la gente por encima de la división, porque Luciani, la política no convoca hoy en día, hoy convoca las soluciones a los problemas de la gente, lo social, la búsqueda de plasmar la verdad y las soluciones para sus problemas de la gente. Creo que ahí es la ruta que los políticos tenemos que afrontar, alejarnos del conflicto, de la división, marcar nuestras posturas como estamos obligados a hacerlo, tenemos que hacerlo como políticos, como servidores públicos, pero enfocado en las soluciones para la gente. Rechazar la violencia es importante, pero también el salario de los venezolanos. Y en el próximo 23 de noviembre ha sido anunciada la cuarta consulta popular nacional. Allí se entiende que diferentes temas para la vida del venezolano de a pie, común, diferentes proyectos en consejos comunales, en comunidades, diferentes temas de interés son consultados allí, son atendidos. Hablas precisamente de evitar el conflicto, hablas precisamente de atender esta situación. Desde Avanzada Progresista, ¿cuál es la posición con respecto a estas consultas las que invita al partido de gobierno, el gobierno nacional, para atender estas problemáticas? Yo creo que la gente tiene que participar en lo que le compete y esos temas son importantes para la gente. No se puede dejar de participar o que alguien elija por nosotros. Si estos son consultas, toda esta serie de proyectos, la gente tiene que manifestarse de forma espontánea y expresar si acompaña o no a estos proyectos. Nosotros desde Avanzada Progresista hemos dicho, la participación en los consejos comunales es importante, la participación en elecciones es importante, la participación en estos espacios de discusión es importantísima. No podemos dejar espacios abiertos a que alguien elija por nosotros nos negamos a eso. Por eso asumimos la ruta electoral, la ruta de la política, del diálogo y la suma a esta serie de convocatorias para la consulta de proyectos comunitarios. Creemos que es importantísima que la gente participe y nosotros la apoyamos, porque es participación para la gente, participación de su futuro, lo que piensa, lo que quiere para su comunidad. Creo que esa política va en total coherencia con el rechazo a lo que no nos parece correcto de parte del gobierno, pero la lucha democrática y la participación política de la gente también va en coherencia con eso. Diputado, usted precisamente que está en ejercicio y va a la nueva asamblea, como bien lo mencionábamos, luego de los resultados de las regionales y de las municipales, ya hace un par de meses, se hace un dibujo de cómo había quedado la oposición en el país. Se hablaba de una nueva oposición, se hablaba de diferentes vocerías y en este momento también hay diferentes formas de ver la oposición con respecto a esta amenaza a la soberanía nacional, algunos llamados que tienen que ver con gobiernos extranjeros, algunos temas también de confrontación entre la oposición. Ya estamos perfilados al cierre de este año. Todavía le espera una larga gestión que va a iniciar el próximo 5 de enero. ¿Cómo vemos la oposición si hacemos la radiografía en este momento o el dibujo? ¿Cuántas oposiciones hay o cómo está la oposición política desde su perspectiva en Avanzada Progresista? Yo creo que hay un grupo opositor que entendió que la cual nosotros asumimos esa ruta, que es la ruta del diálogo, la democracia, el encuentro
Y la política, entiéndase como la política, es intercambio entre los diferentes y la búsqueda del cambio pacífico, porque nosotros rechazamos al gobierno. Yo sinceramente quiero que el presidente Maduro hubiera renunciado hace muchísimo tiempo, pero la realidad es que él tiene el ejercicio del poder, es el presidente en funciones y nosotros tenemos que asumir la política, porque el camino distinto a eso es la violencia. El camino distinto a la búsqueda del ejercicio cotidiano de la política es la violencia y nosotros tenemos que rechazar ese camino porque no nos da resultados positivos, porque, repito, nosotros ponemos la necesidad de la gente por encima de las diatribas políticas. Yo podré adversar al gobierno nacional todo lo que quiera, pero siempre está por encima de las necesidades de la gente. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar la política. Ahora bien, si es cierto que hay un grupo extremista, creo que de parte del gobierno y de un sector opositor también. Y lamentablemente el país está en medio buscando soluciones y él no quiere ser parte del conflicto. Quiere un cambio de forma, quiere un cambio de fondo, quiere un cambio en las políticas públicas, quiere un cambio en los discursos que se vienen manejando a nivel nacional. Pero sí es cierto que nosotros, este bloque, que aparte hago una salvedad, en la central en estos días se generó un foro donde distintas oposiciones y factores de oposición democrática, soberanista y que de verdad queremos un país de paz y encuentro, participamos. Pero eso es muy importante, eso no pasaba, ¿ok? La oposición ha venido atomizándose todos estos años y creo que el encuentro entre la oposición es vital, no solamente, digo, para generar ese cambio político, sino también para el gobierno. El gobierno necesita una oposición seria, soberana y democrática. Entonces, esa oposición es vital, no solamente para la paz interna de nuestro país, sino también para